Clinton, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como usted se merece. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí estamos, en vivo y en directo, desde la capital mexicana, a un lado del Zócalo, a un lado del Palacio Nacional. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y hoy le va a doler y le va a pesar a la familia de Romero de Champs. Yo pregunto esta mañana, ¿huyó a Estados Unidos Carlos Romero de Champs, el ex líder petrolero? ¿Huyó en uno de los aviones privados millonarios de uno de sus hijos que tiene inmuebles millonarios, lujosos en Estados Unidos, en Florida? Algo que nosotros dimos a conocer aquí primero en Sin Censura, con la ayuda de la investigación que realizó Julio Cerroa, el reportero Julio Cerroa, quien se enlazará con nosotros en unos minutos porque tiene la bitácora de vuelo, ha encontrado este sospechoso, y mire que estoy siendo elegante, sospechoso vuelo de este avión privado de uno de los hijos de Carlos Romero de Champs, 3 días después de que renunciara al sindicato petrolero. Salió de Toluca rumbo a Nueva York y de Nueva York se trasladó a Florida, a un aeropuerto que se encuentra a menos de 1 hora, en donde tiene su palacete. Huyó Carlos Romero de Champs e intenta vernos la cara de pendejo con la ayuda del periódico Milenio, que tiene ahí como pendejito sosteniendo Carlos Romero de Champs y diciendo que está en la Ciudad de México y que lo operaron de la ingle. Bien lo decía hace rato Toño Ruiz en la transmisión de la mañanera. A esa edad, operado de la ingle y paradito mostrando el periódico Milenio, a mí que me cuenten una de vaqueros, decía mi nana, que en paz descanse. Y si no huyó, el mismísimo Carlos Romero de Champs sacaría a su familia del país luego de que se dieran a conocer las investigaciones, luego de que se informara de congelamiento de cuentas y descongelamiento de cuentas, o de plano, solo porque soy muy mal pensado, estarán sacando del país las millonarias propiedades, como los aviones de sus hijos, just in case, solo por si las moscas, para que no se los vayan a decomisar, a incautar. De las preguntas que vamos a comentar el día de hoy, sin pelos en la lengua, sin censura, nos vamos a enlazar con Julio Cerroa, obviamente la estridencia de este servidor, los comentarios de nuestro amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave y mucho más aquí en Sin Censura en torno a este caso. Porque después de que se diera a conocer que Romero de Champs había huido con por lo menos 11 familiares de México, sale con su fotito pedorra el que se enquistara en el sindicato, acusado de corrupto, acusado de vivir como jeque a costillas de los trabajadores sindicalizados, ese que ha metido uno y otro amparo para que los mexicanos de a pie no conozcamos la millonada que le daba Pemex en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Oiga, por cierto, los hijos de Romero de Champs tendrían esos millonarios, lujosos aviones si su papá no fuera el corruptazo, perdón, el personajazo, nótese mi sarcasmo, de la política mexicana que ha sido. Y si hubo tanta pinche corrupción que le dio a este señor para tener un palacete en Acapulco, para que sus hijos anduvieran por el mundo, presumiendo además esa vida de lujos, ¿cómo es que ningún pinche expresidente le puso el alto y lo evidenció? Bueno, ¿por qué es importante lo que vamos a publicar el día de hoy aquí en Sin Censura? Bueno, porque la Fiscalía General de la República extendió a escala internacional la investigación contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs por probable enriquecimiento ilícito y lavado de dinero,
Y es que los agentes ministeriales siguen una línea de investigación que revela operaciones financieras realizadas en la República de Panamá y en Miami, Florida. ¡Ojo! Miami, Florida. ¿Dónde terminó el vuelo que salió de Toluca 2-3 días después de la renuncia de Romero de Champs, en donde uno de sus hijos tiene un palacete? En Florida, en el área de Florida, señoras y señores. Sería muy descabellado que un mal pensado como Vicente Serrano pusiera 1+1, punto por punto, y preguntara, ¿son los aviones privados, lujosos, propiedad de los hijos de Carlos Romero de Champs o de don Carlos? Y muchos dirán, cabrón, pues los papeles están a nombre de los hijos. Pues sí, pero ya sabemos cómo se manejan los prestanombres y todas estas chingaderas que han hecho por mucho tiempo, por décadas, los corruptos en México. Ahí se la dejo de tarea. De acuerdo a datos y a versiones periodísticas, Romero de Champs habría dejado el país 5 días después de su renuncia al cargo. Esta renuncia fue el 16. Algunos medios dicen que se fue el 21. Nosotros preguntamos si es que no se fue desde el 19 en el vuelo ese que partió por la tarde-noche del aeropuerto de Toluca, en un estado de México plagado por priistas. Por eso le queremos presentar la bitácora de vuelo de este avión privado y preguntar si es que no se les peló Baltasar, en este caso no se les peló don Carlos, y si el periódico Milenio solamente le estaría haciendo a lo que criticamos, por ejemplo, de un Ciro Gómez Leiva, que se han convertido en voceros de los malandros, porque el periódico Milenio dice que don Carlos está convaleciente después de una cirugía, y hasta les mandó una fotografía con el periódico Milenio. Por cierto, qué malos gustos tiene don Carlos Romero de Champs para informarse. Por eso es tan importante que nosotros hablemos sin pelos en la lengua, sin censura, de este tema. Romero de Champs obtuvo la negativa indefinida de un juez federal contra el bloqueo de sus cuentas bancarias realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin mencionarse la razón jurídica de ello. Y entre otras noticias. Grábeme, don David, aquí van las noticias.